Bien, vamos a ubicarnos en la palabra del Señor. Y yo voy a pedirle que abra su Biblia conmigo en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, libro del profeta Amós. Libro del profeta Amós. Capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Versículo 1 hasta el versículo 8. Ahí está hasta el versículo 18, pero es hasta el versículo 8. Amén. Amós capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. Listo, hasta ahí vamos a leer, versículo 8. Voy a leer despacio, fuerte y claramente para todos. Dice así la palabra del Señor. Amós capítulo 3, verso 1 al 8. Miren lo que dice. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amén. Ore conmigo al Señor. Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, por traernos hoy a tu casa para bendecirnos con tu presencia, con tu espíritu, con tu palabra. Yo bendigo a cada hombre y cada mujer que está presente en este lugar, y te ruego hoy, Jesús, que esta palabra, Dios mío, se introduzca a lo profundo de nuestro ser, a nuestro espíritu, nos quebrante, nos edifique, nos hable Cristo de una manera muy especial. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje que leímos, quiero compartir un mensaje que he llamado Pilas con Dios. ¿Cómo se llama este mensaje? Eso, mire el que está a su lado, dígale pilas con Dios. Dígale así, pilas con Dios. Iglesia, pilas con Dios. Entendiendo el término pilas dentro de nuestro vocabulario como un llamado a ejecutar, a enfrentar una tarea con atención, concentración, con diligencia. A eso me refiero con la expresión pilas. Pilas con Dios. Y ese es el objetivo de esta predicación, que usted y yo nos concentremos con mucha atención, con muchas ganas, con mucha diligencia en todo aquello que Dios espera de nosotros. A eso me refiero con pilas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano conmigo y diga: debo estar pilas con Dios. Es así, pilas con Dios. Y les pido que escuchen esto. Un piloto de avión comercial que tenía 25 años de experiencia como piloto fue enviado a la Academia de Aviación para recibir un entrenamiento especializado con el propósito de que renovara viejos conceptos y aprendiera nuevas tendencias del oficio de piloto. Cuando este hombre llegó a la agencia, se sentía tan experimentado por sus 25 años atrás que no prestó mucha atención al entrenamiento. De hecho, cuando llegó la hora de las prácticas, se montó en el avión con altivez y con arrogancia,
Incluso dejó el manual de instrucciones a un lado porque consideraba que realmente no necesitaba ya más de eso. El caso es que voló por un par de horas el avión y cuando estaba a punto de aterrizarlo, no entendió algunas coordenadas, porque curiosamente al instante olvidó aspectos fundamentales. El caso es que el hombre aterrizó en un potrero el avión a 5 kilómetros del aeropuerto. Los campesinos de la región se reunieron para ver este acontecimiento y cuando llegaron donde estaba el aparato, aplaudieron al piloto y lo elogiaron por ser capaz de aterrizar una máquina tan grande y no sufrir ningún daño. Sin embargo, toda la gerencia y la Academia de Aviación pensaban lo contrario. Estaban muy enojados con el piloto, a tal punto que decidieron despedirlo. Con todos los años de experiencia que tenía, decidieron sacarlo de su empresa. Cosa que le pareció terrible a los campesinos, los cuales reunieron firmas para solicitar a la agencia que perdonaran al piloto, que un error lo comete cualquiera. Pero la agencia de aviación hizo caso omiso. No le importó la sugerencia de los campesinos y explicó lo siguiente: que ese piloto poseía el conocimiento necesario, que ese piloto había recibido un entrenamiento especializado y lo más importante de todo, que ese piloto tenía el manual de instrucciones para que no cometiera un error tan grave como el que había hecho: aterrizar un avión y tal vez en un futuro poner en riesgo la vida de los pasajeros. Así que ese hombre con 25 años de experiencia terminó despedido y reprobado como piloto de aviación. Cuando leí esta historia, que fue real, pensé lo siguiente, mis amados hermanos: no importa cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, si aún así no nos sujetamos al manual de instrucciones, si no nos sujetamos a la palabra de Dios, con seguridad vamos a terminar equivocándonos, vamos a terminar cometiendo errores que Dios va a corregir y que muchas veces los va a corregir drásticamente. Alguien que diga bien a eso. Escuchado bien. No importa si llevas unas semanas, 10, 15 o 40 años en el Evangelio. En todo tiempo, por más experiencia que tengamos en la vida cristiana, tenemos que seguir sometidos al manual de instrucciones, sujetos a la palabra del Señor, porque de lo contrario nos equivocaremos y nuestros errores posiblemente el Señor los corrija drásticamente. Y eso lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, en el pasaje que acabamos de leer, en el libro del profeta Amós, encontramos a Dios expresando una sentencia de castigo contra el pueblo de Israel por sus maldades. Y ojo, porque para este tiempo del profeta Amós, el pueblo de Israel estaba dividido. ¿Cómo estaba? Dividido. Una parte del pueblo se quedó en el sur y se establecieron como el reino del sur. Su nombre fue Judá. Otra parte del pueblo se quedó en el norte y se estableció como el reino del norte, el cual adoptó el mismo nombre, Israel. ¿Me sigue, sí o no? Ahora, el reino del norte, Israel, miren acá, fue perverso. Se olvidó del Señor que lo sacó de Egipto. Transgredió la ley de Dios. Sus profetas, sacerdotes, líderes principales se corrompieron.
la injusticia social se disparó en el pueblo de Israel. Y la idolatría era el pan diario de esta gente. Por esta razón, al parecer Dios se cansó de soportar la maldad del pueblo de Israel y a través de un hombre llamado Amós le envió un mensaje diciéndoles que se preparen para el castigo. Ahora, hay algo que llama mi atención en el mensaje de Amós, y eso que me inquieta se encuentra en el versículo 2. Amós 3, versículo 2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. De todo el pasaje que leímos, este versículo es el que me inquieta poderosamente. Escúchalo de nuevo. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. Este versículo nos está enseñando que Dios no solo decidió castigar a Israel por su maldad, Dios también decidió castigar a Israel porque Israel conocía a Dios, porque Israel era una familia conocida por Dios. ¿Me siguen, sí o no? Oh, la palabra conocido en el texto original que fue escrito en hebreo se traduce como relación íntima, comunión íntima. A eso se refiere conocido o conocer. En otras palabras, Dios le está diciendo al pueblo: con vosotros solamente he tenido una comunión íntima. Por esa razón voy a castigarlos por su maldad. Y aquí, hermanos, hay un mensaje del Señor para nosotros esta noche. ¿Cuál? El mensaje que nos transmite este pasaje, mis amados, es que entre más conocemos a Dios, más se nos exige. ¿Cuántos dicen la verdad? Escúchame, entre más conocemos a Dios, más se nos exige. Te lo pongo de otra manera. Entre más cerca estemos de Dios, mayor responsabilidad tenemos. ¿Cuántos dicen la verdad? Eso es lo que Dios está diciendo en el pasaje. Dios le está diciendo: mira, de todas las familias de la tierra, a la que conozco solamente es a ti, Israel. Y por eso te voy a castigar, porque tú tienes el privilegio de estar conmigo, de estar cerca de mí, de conocerme, y por eso tienes una mayor responsabilidad. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, lo que me inquieta o me sigue inquietando de esto en relación con la iglesia, mis amados, es que yo creo que si Dios, escuchen esto, iglesia, si Dios va a corregir los errores, va a castigar la maldad de un mundo que no lo conoce, ¿cómo será el castigo de Dios para una iglesia que sí lo conoce, que conoce sus mandamientos, pero que no se somete a ellos, que no sigue el camino del Señor, que solo escucha todo lo que Dios desea, pero no lo cumple? ¿Cuál será el castigo para una iglesia así? Digan conmigo: ay, Dios mío. Lo que te quiero dejar hasta aquí es que tú y yo como iglesia somos más responsables delante del Señor que los que están afuera. Dígale al que está a tu lado: tú eres más responsable. Claro que sí. Que los de afuera que no conocen el evangelio serán castigados por su maldad, pero los de adentro con más razón. Si conocemos de Dios y no nos sujetamos a sus mandamientos, con más razón, mis amados, con más razón seremos corregidos. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Dios corrigió todas las naciones de alrededor, pero a Israel lo trilló, lo corrigió drásticamente. ¿Por qué? Porque entre las naciones que había alrededor de Israel, Israel era el que más conocía a Jehová. Y vuelvo y te lo digo:
entre más cerca estés de Dios, más responsabilidad tenemos. Entre más conozcamos del Señor, más se nos exige a todos nosotros. La gente de afuera no es tan responsable delante del Señor como tú y yo, que sí conocemos su palabra. ¿Están conmigo, sí o no? Conocemos la palabra. Entonces me pregunto que si Dios va a castigar y a corregir el error y la maldad de un mundo que no lo conoce, ¿cuál será el castigo para una iglesia que conoce del Señor, que conoce de la palabra, pero no sigue, no camina en obediencia, no se somete al Señor? ¿Cuál será el castigo para una iglesia así? ¿Lo habrá? Claro que lo habrá. Porque para mí no es descabellado pensar que si Dios escogió a su pueblo Israel y luego lo castigó porque no cumplió su deber, lo mismo puede hacer Dios con la iglesia. Llamó a la iglesia, pero si la iglesia no quiere caminar, no quiere obedecer, no quiere entregar su vida al Señor, pues en algún momento el Señor tendrá que apretar drásticamente. Digan conmigo, ay, ay, ay. Y eso pasa con la iglesia hoy. Parece que la iglesia duerme, parece que en la iglesia simplemente nos volvimos más tolerantes al pecado. En la iglesia se nos va la vida en procesos de arrepentimiento y nunca hay cambio. En la iglesia solamente hay excusas para todo. Y así nos la pasamos años tras años en la congregación. Razón tienen algunos predicadores cuando afirman que el evangelio de hoy es un evangelio suave. Personas que se congregan durante años, pero que siguen con el mismo pecado de siempre y no hacen nada para cambiarlo. Como que no hay nada que los incomode, como que nada los martilla ya en sus conciencias. Y en eso nos la pasamos. Se nos va el tiempo, se nos va la vida metidos en una iglesia sin cambiar, sin consagrarnos al Señor, sin rendirnos a sus pies. No sé si algunos convencidos con que yendo a la iglesia cada semana ya tenemos entrada y derecho a la vida eterna. Error. Porque en la iglesia, mis amados, también hay gente que se va a perder. Digan conmigo, ay Dios mío. Eso es real. Mira, en la iglesia también hay gente que se va a perder. Y se va a perder porque no estaba en Cristo. Nunca estuvo en Cristo. Estuvo en la iglesia, pero no en Cristo. ¿Dicen amén? Qué calor, hermanos. Ahora, tres verdades acerca del pueblo de Israel. Tres verdades que yo quiero compartir contigo en este mensaje y que quiero relacionar asimismo con la iglesia. Por favor, préstale toda la atención. Número 1, Israel fue escogido por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Israel fue escogido por Dios. Dios en su soberanía decidió llamarlo, convertirlo en un pueblo y glorificarse en él. Dios escogió a Israel. Esa es la primera verdad. Segunda verdad, o número 2, el pueblo de Israel debía consagrarse a Dios para ser un pueblo santo. Ese siempre fue el deseo de Dios, que Israel fuera un pueblo distinto a los demás, un pueblo separado, un pueblo santo. ¿Dicen amén? Un pueblo santo. Esa es la segunda verdad. Israel debía ser un pueblo santo. Y tercera verdad, Israel tenía una misión. Tenía una misión. ¿Cuál? Dar a conocer a las demás naciones el Dios verdadero. Esa era la misión que tenía Israel. ¿Dicen amén? Ok, mira las tres verdades sobre Israel. Hay más, pero yo quiero compartir esta noche tres. Repásalas conmigo de nuevo. Número 1, Israel fue escogido por Dios. Dios lo llamó. Número 2, Israel debía consagrarse a Dios, ser un pueblo santo. Y número 3, Israel tenía una misión: dar a conocer a las demás naciones el Dios verdadero. El punto es que Israel fracasó en esa tarea, fracasó en esa misión.
Porque Israel no terminó consagrándose a Dios, antes terminó corrompiéndose, entregándose a la idolatría, desobedeciendo la ley del Señor, provocando a ira a Dios. Y tampoco cumplió la misión de dar a conocer el Dios verdadero a las demás naciones. Así que Israel fracasó en esa tarea. Y el Nuevo Testamento dice que Dios, para provocar a celos al pueblo de Israel, decide levantar a otro pueblo. Es decir, este pueblo de Israel fracasó, ahora voy a levantar otro pueblo para seguir adelante. Y ese pueblo, en palabras del Nuevo Testamento, de Pedro, de Pablo, de Juan, ese pueblo ahora se llama iglesia. Digan conmigo, iglesia. Mis amados, las mismas tres verdades que acabo de mencionar sobre el pueblo de Israel hoy se cumplen sobre la iglesia. Mírame acá. La iglesia también ha sido escogida por Dios. Alguien que diga fuerte amén a eso. El apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido. Somos escogidos por el Señor. Mira que está a tu lado, dile: tú eres escogido por Dios. Eres escogido por el Señor. Eres escogido por el Altísimo para ser parte de su pueblo, de su iglesia. No importa si llevas una semana conociendo el Evangelio o 50 años, tú y yo somos escogidos por Dios para ser parte de su pueblo, de su iglesia. Ahora, ¿por qué tú? ¿Por qué Israel ayer? ¿Y por qué la iglesia hoy? ¿Por qué usted? ¿Por qué Dios lo escogió a usted? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué? Bueno, porque sí. Porque Dios es soberano. Porque a Dios le plació llamarlo a usted. ¿Por qué no otros? ¿Por qué no otras personas y no yo? ¿Por qué? Eso se llama la soberanía de Dios. Dios te llamó a ti. Dios te escogió a ti. Así como Dios llamó a Israel porque a Él le plació llamar a Israel, a Dios le plació llamarte a ti por medio de Cristo y tenerte hoy en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ese privilegio te hace responsable. Mira, ese privilegio, aunque no me lo creas, trae gozo, trae paz, trae bendición, trae felicidad. Alguien que diga amén a eso. Pero ese mismo privilegio conlleva una responsabilidad. Porque todo privilegio, todo poder, todo lo que el Señor te regala conlleva una responsabilidad. Amén. Conlleva una responsabilidad. Así que tú, como pueblo escogido, como hija, como hijo de Dios escogido, como iglesia escogida por el Señor, mis amados, tenemos que darle valor a ese privilegio. Tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos de ese privilegio. Es así. En palabras del apóstol Pedro, que me encanta, dijo: es mejor no haberle conocido que después de conocerle apartarse. Mira, hay gente que en la iglesia no se va y no se descarría por miedo de ese versículo. Hay gente que dice: pastor, yo me iría al mundo. Pero hay un versículo por ahí en la Biblia que me atormenta. ¿Cuál? Ay, pastor, acuérdeme, ese que dice Pedro. Ya sé. Es mejor no haberle conocido que después de conocerle apartarse. Mira, todos aquí le hemos conocido. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y lo mejor que nos queda a todos en este lugar es seguir adelante con Él, es caminar con Él, pero no verlo como una amenaza, sino como un privilegio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él nos llamó, Él nos escogió, es un privilegio. Pero ese privilegio conlleva una responsabilidad. Vamos a disfrutarlo. Amén. Amén. Ok. En segundo lugar, la iglesia también tiene la misma tarea de Israel. ¿Cuál, pastor? Consagrarse al Señor. En otras palabras, seguir la santidad, buscar la santidad delante de Dios. La iglesia tiene esa tarea que Dios le había encomendado ayer a Israel. Levítico 19 dice: ustedes serán santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. En el Nuevo Testamento, primero de Pedro dice: sed santos
porque yo soy santo. Así que la segunda verdad sobre Israel también es la misma verdad para la iglesia. Israel fue llamado a consagrarse, la iglesia está llamada a consagrarse, a vivir en santidad. Yo no sé cuántos han leído Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, pero mírame acá. En esa carta Pablo dice que el Señor vendrá. ¿Cuántos creen que el Señor vendrá? El Señor regresa. Pero mira, el Señor vendrá no por los que se congregan. Ah, no, pastor, entonces ¿qué? ¿Puedo dejar de venir a la iglesia? Tampoco. La Biblia dice que el Señor vendrá por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Y tú eres la iglesia. Y yo te pregunto, ¿eres hoy una iglesia santa, sin mancha y sin arruga? La respuesta casi que es obvia, pastor, no. Pues bueno, este es el llamado. ¿Qué estás esperando para hacer algo con tu vida? ¿Qué estás esperando para corregir tus caminos? ¿Qué estás esperando para cortar con ese pecado que sabes que a Dios no le agrada? Porque el Señor viene por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Y lo había dicho en alguna ocasión: manchas y arrugas. ¿Qué es peor, las manchas o las arrugas? Bueno, ¿qué sale más fácil? ¿Las manchas o las arrugas? Sale más fácil las arrugas, porque con una planchada ya está. La mancha hay que comprar bicarbonato, comprar el jabón tal, estregar, poner a la sombra, en fin, manchas y arrugas. Fíjate que las manchas y las arrugas podrían tener un significado para todos nosotros. Las manchas representan pecados, digan conmigo pecados. Las arrugas representan faltas, digan conmigo faltas. No es lo mismo una falta que un pecado, porque la falta no condena, el pecado sí condena. Amén. Y hoy, fíjate que los cristianos hemos llegado a tal punto que a nuestros pecados ya les decimos faltas, para que no suene tan grave, para que no suene como que estoy mal conmigo, para que no suene así tan feo. El cristiano a nuestros pecados nos llamamos falta. Pastor, es que yo vengo cometiendo una falta desde hace tiempo. Sí, hermano, cuénteme cuál es su falta. Pues pastor, me da vergüenza, pero yo hace como 4 años tengo una relación con otra mujer. Eso no es una falta. Mira, eso no es acércate, te acabo de pasar el cabello, te amo. Porque eso no es una falta, es un pecado. Y ese pecado te condena, te roba la entrada al cielo. Porque los adúlteros no heredarán el reino de Dios. ¿Está conmigo, sí o no? Las manchas son pecados y las arrugas son faltas. Las faltas son cosas que tal vez no son tan graves, pero que son fallas que hay en tu vida y que te dejan mal parado como hijo de Dios. A veces es más difícil luchar con las faltas que con los pecados. Porque cuando hablamos de faltas, estamos hablando, por ejemplo, de ser irresponsable. Hay personas muy irresponsables. Eso es una falta. Es una falta tuya. Lo que te prestan no lo devuelves. Te comprometes, no lo cumples. Y eso se te volvió una característica que todo el mundo te conoce como el irresponsable. Mira, eso Dios no te va a condenar por eso, pero es una falta que se ve feísima en ti. Otra falta es que definitivamente eres conocida y conocido por tu impuntualidad. Eres lo más impuntual de este mundo. Y eso para ti ya es una característica, es parte de ti. Y todos se aburren o te chistan porque siempre llegas tarde. Mira, la impuntualidad no te condena, a menos que el Señor venga ahorita a las 9 y tú llegas a las 9:10. La impuntualidad no te condena, pero te hace ver mal. Y es una falta en ti como hijo de Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Es así. La imprudencia. Somos imprudentes para todos.
imprudente para manejar un vehículo, imprudente para hablar en público, imprudente para relacionarme con las demás personas. Eso no te condena a ti, pero termina haciéndote ver mal. Esos son faltas. ¿Lo notas? Y los hijos de Dios también debemos trabajar en esas faltas que no adornan nuestra vida, sino que traen fealdad a nuestro semblante, a nuestra apariencia, a nuestra vida como hijos de Dios. Alguien que diga amén si está de acuerdo con esta palabra. Es así. Amén. Manchas y arrugas, pecados y faltas. Revisemos cuáles son nuestros pecados, pero también examinemos cuáles son nuestras faltas y trabajemos en ellas. ¿Por qué, pastor? Porque así como Dios le pidió a Israel que consagrara su vida al Señor, hoy la iglesia tiene la misma tarea: consagrar nuestra vida a Dios, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Alguien diga amén. Y 3, así como Israel tenía la misión de dar a conocer a las demás naciones cuál era el Dios verdadero, mis amados, la iglesia tiene la misma misión. Pastor, ¿cuál? Dar a conocer a todas las naciones las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Lo notan? Israel tenía una tarea, una misión, pero fracasó. Y Dios levantó otro pueblo que se llama iglesia. Hoy la iglesia es elegida por Dios, tiene una tarea de consagrarse al Señor, y el Señor mismo le encomendó una misión de dar a conocer el Dios verdadero en todas las naciones. Tenemos esa misión. Tú y yo tenemos que dar a conocer las virtudes de Jesucristo. Tenemos que predicar el evangelio por todo el mundo. Tenemos que hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión que se nos ha encomendado. Y mira, yo te digo una cosa esta noche: eso es lo que el Señor espera de ti. Iglesia, eso es lo que el Señor espera de ti. ¿Alguien lo recibe? Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Él nos llamó y ahora espera que consagremos nuestra vida en santidad y que demos a conocer el evangelio a toda criatura. Mira, te lo voy a decir de esta manera. Te lo voy a decir, mírame acá. Esa es la razón de ser de la iglesia: consagrarse al Señor en santidad y darle a conocer a este mundo el evangelio de Jesucristo. Esa es la razón de ser de la iglesia. Esa es la razón de ser de la iglesia. El Señor está interesado en eso. El Señor, lo que más le importa es eso. Mira, el Señor nunca le dijo a los discípulos antes de irse al cielo: monten un buen grupo de alabanza. No. Tampoco les dijo: armen un equipo de ujieres. No. Mucho menos les expresó: formen un grupo de intercesión. Y ahí está. No. Esas son cosas de la estructura de una iglesia y son secundarias. Son cosas secundarias a la razón de ser de la congregación, de la iglesia. Hay iglesias que se preocupan por tener un buen grupo de alabanza y solo se concentran en eso. De modo que la iglesia se vuelve un show porque el grupo de alabanza es tan espectacular que están concentrados solo en eso. Hay iglesias que se preocupan por otros temas y olvidan la razón de ser de la misma iglesia. Y la razón de ser va en dos direcciones: hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, hablando de nosotros, tenemos que consagrarnos en santidad para el Señor. Hacia afuera, hablando de los demás, tenemos que darles a conocer el evangelio de Jesucristo, para que también sean salvos y vengan al arrepentimiento. Amén. Esa es la misión. Entrégate a esa misión, entrégate a esa tarea, entrégate a ese privilegio por el cual el Señor te llamó, y ya está. Estás complaciendo a Dios. El Señor no tendrá que apretar o corregir drásticamente nuestra vida, porque estamos siguiendo lo que Él nos ha encomendado. Es así, mis amados. Esto es lo que yo quería compartir contigo. Hoy vengo a decirte
Pilas con Dios, porque Dios nos está mirando, porque Dios está esperando algo de nosotros. Está esperando santidad, está esperando que cumplamos nuestra misión, dar a conocer el Señor en todo el mundo. Está esperando de nosotros corregir ese pecado, salir de nuestra comodidad, levantarnos de nuestro conformismo, comenzar a llevar mucho fruto, arrepentirnos de nuestros pecados, que no nos conformemos más con una vida cristiana pusilánime, mediocre, en un letargo espiritual que muchas veces pasamos. Hoy vengo a decirte, pilas con Dios, porque Dios sí está viendo. Pilas con Dios, porque Dios nos está observando. Y Él espera algo de nosotros, iglesia. Como esperó algo de Israel, pero Israel nunca quiso darle lo que Dios esperaba, y a Dios le tocó apretar drásticamente. No es descabellado pensar que si Dios está esperando algo de nosotros como iglesia y se nos va la vida ahí sentados en una silla, sin corregir nuestros pecados, sin entregar nuestra vida al Señor, sin poner nuestros talentos al servicio de la obra, no es descabellado pensar que Dios también tenga que apretar un poco. No es descabellado pensar que Dios también tenga que corregir a muchos de nosotros, incluso drásticamente, para que salgamos del letargo en el que estamos, nos sacudamos el polvo en el que caímos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así. Termino con esto. Voy a terminar así. Amós dice él mismo que no era un profeta. Escúchame, Amós no era un profeta. Él dice que él no era un profeta. Él dice que él era boyero. Era un campesino que recogía higos en el campo. Nació en el reino del sur y fue llamado por Dios para que fuera a profetizarle el castigo a Israel en el reino del norte. Así que desde el sur Amós se transportó con un mensaje de Dios para Israel hasta el norte. Y cuando Amós llegó a Samaria, la capital de Israel en el reino del norte, comenzó a predicar que Dios iba a castigar a Israel por sus maldades. Entonces los sacerdotes, los profetas y los líderes principales del pueblo se acercaron a Amós y le dijeron: vete a profetizar al sur. No nos hables de Dios. ¿Quién eres tú para hablarnos de Dios? Campesino, vete a hablar de Dios en tu tierra. Déjanos tranquilos. En otras palabras, los sacerdotes, profetas y líderes de Israel estaban diciendo a Amós: tú eres un simple campesino para que nos vengas a hablar de Dios. Tú eres una persona insignificante para que vengas a decirnos hoy que Dios nos va a castigar porque no obedecemos su palabra. Y yo quiero atribuirme ese papel esta noche. Yo quiero decirte que hoy vengo aquí como tal vez una persona insignificante, tal vez una persona que no tenga trascendencia en tu vida, pero vengo en el nombre del Señor a decirte, iglesia, el Señor te está mirando. El Señor está esperando algo más de ti. No dejes que se te vaya la vida en procesos de arrepentimiento y nunca cambias. No dejes que pasen los años sentado en una silla, en un conformismo espiritual del que nunca sales. No permitas que pase el tiempo y tú en una mediocridad espiritual de la cual parece que nunca vas a salir. Porque el Señor te está mirando y espera algo más de ti. Espera algo más de ti. Y tal vez tú dirás esta noche: pero Dios nos ama. Claro que sí. Dios nos ama porque Dios es amor. Pero también puede corregirnos porque es fuego consumidor. Puede corregirnos.
Y yo oraba al Señor por una palabra como esta, y yo sentía como que el Señor me decía: háblale al pueblo, dile que se levante. A los que llevan años y años y años en algo que pueden corregir y no lo corrigen, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando? A los que llevan tiempos y tiempos y tiempos sentados en una silla, escuchando el llamado de Dios, que sirvan en su obra, pero siguen aplastados, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando? A los que se le va la vida en procesos de arrepentimiento y la excusa se volvió eso: estoy en un proceso, pastor. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Están esperando que simplemente el pecado les coja ventaja y ya no sean capaces con él. Están esperando que el conformismo los duerma y ya no sean capaces de levantarse. Están esperando caer como Israel, con el pueblo que Dios tenía una expectativa grandísima y del cual esperaba mucho, pero terminó decepcionándolo y Dios tuvo que apretar. Están esperando que nos pase eso. Hoy vengo a decirte: pilas con Dios. Eso es lo que Amós le dijo al pueblo: pilas con Dios, porque Dios los está mirando. Y hace rato viene mirando sus maldades, su rebeldía, su desobediencia. Ustedes lo conocen a Él y conocen su ley, pero no quieren hacer caso. Pilas con Dios, porque en cualquier momento el Señor levantará su mano y posiblemente te apretará de manera drástica y dolorosa. Y si alguno está pensando hoy que esta predicación suena como una amenaza, tiene toda la razón. Es una amenaza, es una advertencia, porque yo creo que Dios me ama porque es amor, pero puede castigarme y corregirme porque también es fuego consumidor. Así que yo te invito que hoy recibas esta palabra y le digas lo que sea que tuvieras que decirle al Señor: Dios, perdóname. Mira, aquí hay personas a las que el Señor hace rato le está diciendo: vete y no peques más. Aquí hay personas a las que el Señor hace rato le está diciendo: sirve en mi obra. Y están ahí. Aquí hay personas a las que el Señor hace rato viene advirtiéndoles algo y parece que son sordos. Así que ante esa realidad, iglesia, hoy vengo a decirte: pilas con Dios. Pilas con Dios, que es amor, pero que también es fuego consumidor. Y vale la pena que, si Dios reemplazó a Israel, un pueblo que fracasó en la tarea y en la misión, para levantar otro pueblo llamado iglesia, al cual pertenecemos tú y yo, esta vez no decepcionemos, no defraudemos al Señor, sino que cumplamos lo que Él espera de nosotros: santidad, evangelismo, evangelización al mundo entero. Alguien que diga amén a esto. Alguien que diga amén a esto. Es así. Es así. Vale la pena que, si Dios se dio otra oportunidad con un nuevo pueblo en el cual estamos tú y yo metidos, no defraudemos al Señor, sino que cumplamos cabalmente la tarea de consagrarnos y la misión de darle a conocer en el mundo entero. Eso es lo que espera Dios de ti, iglesia. Es lo que espera de cada uno de nosotros. Y si estás tranquilo y si estás cómodo, solo te digo esta noche una cosa: pilas con Dios. Pilas con Dios. Cierra tus ojos un momento.